Muy bien. Después de que ya se ha visto una introducción a la toxicología, han visto el diagnóstico laboratorial de toxicología clínica, han visto los síndromes toxicológicos clínicos. Ahora vamos a ver la aplicación de todo esto en este módulo. En realidad, vamos a sistematizar todo ese conocimiento que ya lo tienen con una interpretación, un aspecto legal, porque en eso se va a caracterizar todo este aspecto. Entonces, lo primero que tenemos que ver es los síndromes toxicológicos, que es lo que vamos a ver esta sesión y el próximo viernes en la persona viva, y la toxicología desde el punto de vista también de la actividad laboral. Entonces, un poco situamos que la medicina forense, o en realidad medicina legal, es una rama que sirve para asesoramiento, para auxilio en la administración de justicia. Dentro del campo de acción de la medicina forense está en la persona viva, y ahí vemos el examen clínico forense, examen de drogas, paternidad biológica, etcétera, y en el cadáver, que vamos a verlo también, la necropsia médico-legal, que en nuestro medio se llama autopsia médico-legal, pero eso da por derecho consuetudinario, porque no es correcto. La autopsia es hacerse el examen a uno mismo. El acto quirúrgico del estudio del cadáver es necropsia, que en nuestro medio se lo ha llamado a la necropsia post-exhumación. Y obviamente en todo este aspecto vamos a ver la toma de muestras y los diferentes estudios. En realidad, en la medicina forense hay un estudio antropológico y estudio anatomopatológico. Sí vamos a poder ver en la tercera clase los métodos de identificación, todo con aplicación toxicológica. Según el campo jurídico, podemos ver también que la medicina forense se da en lo civil con la determinación de paternidad y la determinación de incapacidad, eh, o en caso ya de la incapacidad legalmente, la declaración de interdicción que lo hace el juez. En lo penal se ve la presunción de lesiones, necropsias, intoxicaciones y o envenenamientos. Sabemos que hay una gran diferencia en esos dos términos. Y en lo laboral vamos a ver los incidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes de trabajo profesional. Y tenemos, según área de estudio, la medicina forense, está la traumatología forense, la sexología, la ginecobstetricia, hasta llegar a la toxicología forense. Por un lado, eso es la medicina forense. Ahora, la toxicología forense, que se encarga justo del estudio de agentes tóxicos que van a tener su efecto dentro del organismo, hemos llevado lo que es farmacocinética y farmacodinamia, o sea, todo el metabolismo que se da de las drogas en el organismo. Eh, Antiguamente se llamaba etiología tóxica de un crimen. Ahora, en la actualidad, ¿qué investigaciones hace la toxicología en la persona viva? Todos los tóxicos que tengan consecuencias sobre la salud física y mental de un ser humano por efectos de un tóxico. En el cadáver, comprobar si la muerte se ha debido a una intoxicación. Ambos aspectos los vamos a ver. Las dos primeras sesiones, hoy día y el próximo viernes, es en la persona viva. La tercera y la cuarta es en el cadáver. Ya, y obviamente la actividad laboral, y también hay una toxicología verde, o sea, una toxicología con relación al medio ambiente, que ahora lo estamos viendo. Realmente hay delitos, o sea, el contaminar el medio ambiente, el chaqueo, todo es un delito toxicológico del medio ambiente. Y lo estamos lamentablemente viendo en todo el país. Entonces, dentro del examen toxicológico, el examen en la persona viva, vamos a seguir
el examen clínico característico, va a haber una etapa de anamnesis, de interrogación, va a haber un examen clínico forense y va a haber, obviamente, vamos a recordar un análisis químico toxicológico, que ambos han sido módulos durante este curso. Recordamos un poco las vías de ingreso de las sustancias tóxicas, que pueden ser oral, por inhalación, intravenoso, intramuscular, por mucosas, que puede ser boca, ojos, absorción cutánea, que es a través de la piel. Entonces ahí vemos vía oral, ¿no? Entonces tenemos el diazepam, principalmente como un ejemplo. Tenemos vía inhalatoria la intoxicación por monóxido de carbono, con la azúcar, que es una acción estudiantil por excelencia. Hay veces que al vivir en ambientes más pequeños, cuatro y más, a veces dejamos el gas abierto y puede darnos este tipo de intoxicación. También tenemos por nivel ticiano o por inhalación, ¿no? Caso de cocaína, por ejemplo, tenemos por vía intravenosa. Entonces ahí tenemos por vía nasal, más ticiano, el fumar. Tenemos tener algo, por ejemplo, podemos nombrar algunas consecuencias por esta inhalación. Podemos tener una ausencia de tabique en una inhalación crónica por cocaína. Ahí prácticamente no hay tabique nasal. Tenemos una perforación a nivel de la línea media del paladar duro, que va a haber una comunicación oronasal. Puede haber una hiperemia, una congestión en la mucosa del paladar duro, eh, por ejemplo, en estos aspectos de inhalación. Vamos a tener secuelas de flebitis en caso de administración parenteral. Ahí tenemos la vía icticiana. Aquí tenemos algunas lesiones en el miembro superior eh, por inyectarse drogas de abuso. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una linfangitis a nivel de los miembros superiores, procesos a nivel venoso, flebitis, etc. También podemos tener estas consecuencias del el crocodil, que es una droga que prácticamente devora la piel, ¿ya? Ahora sí vamos a ver, vamos a abrir una historia clínica, ¿no? Vamos a ver una historia clínica del caso, tomamos los datos sociodemográficos de la persona, edad, sexo, estatura y demás. Si ha muerto, las circunstancias de la muerte, el intervalo, que es el lapso de la última ingesta y el comienzo de las manifestaciones de intoxicación, si ha recibido tratamiento médico, nos importan los antecedentes personales, por ejemplo, si la víctima era adicta al alcohol, adicta al abuso de drogas de abuso, caso opiáceos, barbitúricos, anfetaminas, si trabajaban dentro de la industria o su profesión o comercio están en exposición con sustancias tóxicas. Se va a hacer una colecta del tipo de tóxico que se sospecha y la vía de absorción. El sellado del mismo, estamos hablando ya de lo que es la cadena de custodia. Vamos a empaquetar, vamos a cerrar. Si se trata de tóxicos volátiles, conviene tomarlo bajo capa de parafina, etc. Se va a hacer el rotulado, pues, por ejemplo, ¿no? Poner el caso, el nombre, la procedencia, la muestra, la fecha, la hora y quién lo ha colectado. Entonces hablamos de la cadena de custodia. La cadena de custodia, el objetivo es que la evidencia colectada o la toma de muestra que hacemos
llegue inalterada al laboratorio. Entonces, obviamente debe estar firmada por un médico forense o patólogo si se hace por necropsia, ¿no? Se preserva, por ejemplo, líquidos orgánicos o fragmentos de vísceras en frascos de vidrio, de boca ancha, o con tapa de plástico a nivel de rosca. Si son cantidades pequeñas de líquidos, se puede tomar tubos de ensayo, se tiene que ver el medio de refrigeración para su transporte. En caso de muerte de sangre, conviene tener un preservante como fluoruro de sodio, etc. Y ahí tenemos diferentes recipientes para la cadena de custodia y los tubos, ¿no? Por ejemplo, en caso de sangre, podemos tener un tubo Vacutainer con coagulante. Son los diferentes recipientes que podemos utilizar. Se identifica la muestra, incluso ya se puede utilizar código de barras. También tenemos la colecta de muestra de orina, que podemos utilizar estos frascos de plástico con rosca, y por favor utilizar bolsas Ziploc o otro envase más grande por si se derrame la muestra, ¿no? O la evidencia. Se utiliza esta manera las bandas de seguridad para garantizar que la evidencia colectada llegue inalterada al laboratorio y el laboratorio esté inalterada si es que va a llegar, por ejemplo, a juicio o a su destino final. Ahí tenemos el registro de la cadena de custodia y podemos hacer análisis toxicológico, por ejemplo, el contenido de estómago e intestinos, tenemos contenido estomacal, podemos ver qué cantidad de tóxico ha sido absorbido en el riñón, podemos ver la excreción de los tóxicos en el hígado, la biotransformación de sustancias tóxicas, o a nivel de vía digestiva, la absorción, ¿no? Diferentes pruebas que se puede, la prueba de nivel de concentración de marihuana, de cocaína, de arsénico, de plomo, etc. Eso a manera de introducción. Hoy vamos a dedicar exclusivamente a la intoxicación por etanol. Y el etanol o alcohol etílico, que sabemos que su origen viene del alcohol, que significa polvillo. Se pensaba que tenía un efecto embriagante de las bebidas, que desprendían un polvo y que por inhalación ejercía ese efecto embriagante. Sabemos que ahora no es así, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos al alcohol o al etanol? Es un líquido volátil, diáfano, incoloro, tiene un sabor purente, un olor fuerte, agradable y es miscible con el agua. Generalmente sabemos que los alcoholes se obtienen por procesos de fermentación de productos vegetales. Los aspectos históricos y socioculturales con respecto al alcohol, el etanol o alcohol etílico o simplemente alcohol es una sustancia líquida que se deriva de la descomposición de carbohidratos vegetales. Pueden ser procesos espontáneos, pueden ser procesos acelerados, ¿no? Por una acción catalítica de una levadura, puede ser de forma espontánea, puede ser de forma añadida por el hombre, con un fin de obtener las bebidas alcohólicas. Constituye un elemento activo en las bebidas espirituosas o alcohólicas. El etanol no es un producto normal del metabolismo humano. Hay cantidades mínimas que se pueden producir en la luz intestinal, que se procede en fermentación de carbohidratos por la flora bacteriana. Y esto nos da los FAS positivos cuando han oído hablar cuando se hace la alcoholemia. Va a haber presencia de cadáver de cantidades mínimas de alcohol, dependiendo, por eso es importante que vamos a estudiar todo el proceso de fenómenos cadavéricos para ver estos aspectos de concentración de alcohol como producto del metabolismo
bacteriano, y esto se da mucho en la determinación de alcohol en sangre en hechos de tránsito. Su entrada en grandes cantidades al organismo va a originar un desequilibrio metabólico, ¿sí? Y obviamente recursos necesarios para procesarlo y eliminar. Dentro de las características físicas del etanol que estamos repasando, es de hidrosolubilidad, lo que permite llegar a cualquier célula del organismo, y liposolubilidad, 30 veces menor que la hidrosolubilidad, pero es suficiente para rebasar las membranas lipídicas de la membrana celular. En concentraciones elevadas es tóxico, y su principal metabolito es el aldehído acético o acetilaldehído. Es mucho más tóxico por su elevada reactividad química que tiene este. Es un producto energético, o sea, cada gramo de etanol da lugar a 7.2 kilocalorías. En el consumo de la cadena metabólica altera el equilibrio bioquímico en el organismo. Entonces, puede dar lugar a una intoxicación común, accidental o voluntaria. También puede haber una intoxicación profesional. Las intoxicaciones agudas pueden presentarse en formas leves, como un estado de ebriedad, o estados de embriaguez de estado de escaso interés clínico, pero de gran importancia médico-legal. No se olviden que lo permisible es 0.5 miligramos por decilitro, ¿sí? Hay formas graves de intoxicación alcohólica que puede dar lugar a la muerte. Hay intoxicaciones profesionales debido a la inhalación de vapores de alcohol, por ejemplo, en ambientes de trabajo. Donde más hemos tenido esto en estos años de pandemia, ¿no? Donde todos andamos con nuestra botellita de alcohol, etanol, incluso lo absorbíamos. Nivel tópico era en cada momento, en concentraciones mínimas, ¿no? Entonces, la intoxicación etílica se puede dar una intoxicación aguda y una intoxicación crónica, ¿sí? En una intoxicación aguda necesitamos saber el tipo y cantidad de bebida ingerida. No es lo mismo ingerir una cerveza, un vino, que el whisky, por su concentración, por su grado alcohólico, ¿no es cierto? Rapidez del consumo y si ha habido o no ingesta simultánea de alimentos. ¿Qué vamos a determinar? El estado de embriaguez. Y la embriaguez es la importancia legal, médico legal. Ahora, una intoxicación crónica, hay una enfermedad crónica marcada por la dependencia del consumo de alcohol, interfiere en la salud mental, también en la física, sobre todo a nivel hepático. Hay una relación con la responsabilidad social, familiar o laboral, depende de la concentración de alcohol, que lo vamos a ir hablando, y ya extrapolando con algunos delitos. Hay problemas hepáticos, ¿no? Puede haber un hígado graso, una hepatitis alcohólica, hasta llegar a una cirrosis alcohólica, que es cirrosis hepática, perdón, que es irreversible. Y obviamente, al haber problemas hepáticos, va a haber problemas circulatorios y neurológicos, que van a causar daño al feto si hay consumo, por ejemplo, en mujeres embarazadas. Entonces, hablando lo que habíamos dicho, ¿no? Tóxico-cinética y tóxico-dinámica. Hablando de la tóxico-cinética, vamos a hablar de la absorción, de su distribución, del metabolismo y de su eliminación. Entonces, el etanol va a tener una vía de efectos tóxicos directos, ¿no? Va a haber, puede haber procesos de malnutrición, por ejemplo, ¿no? A nivel hepático, va a haber un proceso de
detoxicación, puede haber un proceso cerebral. A nivel gástrico va a haber una gastritis como tal, va a haber un sistema de mala absorción o de mal digestión. Vamos al primer proceso, que es el de absorción. Se ingiere por vía oral, excepcionalmente por inhalación. El alcohol que es ingerido es absorbido entre los 30 y 60 minutos, aunque a veces puede demorar entre las 3 a 6 horas si tenemos ingesta, por ejemplo, de alimentos, sobre todo rico en grasas. El mecanismo de absorción se da por difusión pasiva, lo que es la ley de Fick. El oxidrilo pasa a la sangre a través del sistema porta, de ahí pasa al corazón derecho para ir a la circulación general. Entonces, en ayunas, la absorción de alcohol es más rápida en el duodeno y en el yeyuno proximal. Ahora, lo que les decía, con estómago lleno, la absorción se retarda, ¿no? Y sobre todo, esta absorción va a ocurrir en la mucosa gástrica. Entonces, el grado alcohólico favorece su absorción. Las comidas grasas retardan la absorción del alcohol. Recordando un poco la distribución, una vez que se ha absorbido a nivel del tubo digestivo, el alcohol atraviesa el hígado y va a ser detectable a los pocos minutos en la circulación general, alcanzando su máxima concentración hacia la media hora después de la absorción. Entonces se va a establecer un proceso de difusión ística, está regulada por la concentración de agua, el alcohol con respecto a la sangre y en relación directa en el proceso que se encuentra. Entonces ahí vamos a ver un poco la curva de alcohol, la concentración versus horas, ¿no es cierto? Si tomamos una concentración de 4 vasos de cerveza, la absorción será más rápida, hacia más o menos 1 hora, hora y media. No es lo mismo que con alimentación, que la absorción va a ser entre las 2 a 3 horas. Entonces ahí va a haber la distribución y la eliminación. En ayunas, la absorción es más rápida, la distribución es más rápida y la distribución se va a dar, la eliminación, perdón, se va a dar entre las 5 a 6 horas. Con alimentación, la eliminación se dará más de 7 horas. ¿Por qué es importante? Porque a veces se ve noticias o se ve con algunos oficiales, policías o oficiales de laboratorio que miden, al soplar el alcohol, estamos midiendo la eliminación, la excreción de alcohol. Que es importante preguntar si ha comido algo o no, porque entre las 5 o 6 horas no va a ser la misma eliminación si tomamos a las 7 horas postprandial. Y obviamente la eliminación se da por vía pulmonar, es lo que llamamos el tufo alcohólico, se da por vía urinaria, por la saliva y por la leche. Entonces, si hablamos un poco del metabolismo, el alcohol se va a metabolizar en el organismo por un proceso oxidativo que tiene lugar en el hígado. Utiliza una cadena enzimática que transforma el etanol en acetilaldehído y posteriormente este se transforma en acetato. ¿Qué enzimas van a intervenir? La alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa. Por ejemplo, en dosis tóxicas, hasta 25 miligramos por ciento es negativo. Entre 26 y 40 miligramos por ciento, la ingestión va a afectar, por ejemplo, la capacidad de conducción, entre 26 y 49 miligramos por ciento. Entre 50 y 99 miligramos por ciento, ya esto no es permisible, ya hay afectación de la capacidad sin que estamos hablando de embriaguez. Y a partir de los 100 miligramos por ciento, hablamos de un estado de embriaguez.
Pero ya vamos a ver más adelante si el sujeto en estado de embriaguez se lo puede considerar imputable o inimputable. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia médico-legal de la embriaguez? La embriaguez es un conjunto de fenómenos psíquicos, somáticos, que nos hablan de la intoxicación aguda. Tiene importancia médico-legal, importancia criminológica e importancia sociológica. ¿Cuál es la importancia médico-legal del estado de embriaguez? La embriaguez es motivo frecuente de actuaciones médico-legales y dan lugar a difíciles problemas de tipo pericial. El alcohol es considerado un factor criminógeno de criminogénesis en criminología en primer orden. Es coadyuvante de hechos de violencia. No estoy muy de acuerdo que escuchemos que por el alcohol igual violencia, no es así, pero sí es coadyuvante por la pérdida del estado de autocrítica, por alteración del lóbulo prefrontal, donde actúa solo el cerebro reptiliano, etcétera. Entonces, obviamente, va a contribuir a conductas delictivas en primer orden. El consumo de alcohol es directamente proporcional a un índice de criminalidad. ¿El alcohol qué genera? Contravenciones como riñas, alteraciones del orden, delitos de lesiones, delitos sexuales, esto lo vamos a ver el próximo viernes, homicidios, hechos de tránsito, mal llamados accidentes de tránsito o incidentes de tránsito, hechos de desobediencia, rebelión, etc. Dentro de la importancia médico-legal de la embriaguez, desde el punto de vista médico-legal, ¿cuál es la importancia de la embriaguez? Da una connotación jurídica, lo que les decía, imputable o inimputable, de acuerdo a la legislación. Los efectos que produce el alcohol en personas que están dentro del Código Penal para su consideración. Entonces, ¿qué problemas médico-legales puede llevarnos la embriaguez? El alcohol va a modificar la responsabilidad penal, lo que les decía, o sea, depende del nivel de alcohol, que ahorita vamos a ver las etapas, donde uno pierda el estado de autocrítica, ya, que mantenga todavía el aspecto cognitivo, o sea, entender el delito, y de acuerdo al consumo, vamos a perder esta etapa cognitiva y solo va a quedar la volitiva, o sea, no vamos a entender el delito, pero podemos entenderlo, pero a pesar de ello, tener la voluntad de hacerlo. Y obviamente nos permite dar el diagnóstico de intoxicación alcohólica. Vamos a aplicar esta fórmula de Friedman para tener un cálculo aproximado de alcohol. Porque si tenemos un alcohol de 1 miligramo por ciento, pero el hecho ha sido hace 6 o 7 horas, entonces puede que se atribuya que había responsabilidad, porque el grado de alcoholemia permite, si bien 1 miligramo por ciento es un estado de embriaguez, permite entender el delito a pesar de tener la voluntad de hacer. Pero lo que hay que ver es la concentración de cuánto era en el hecho, de acuerdo a la data, de acuerdo a la anamnesis, todo, de aproximadamente haberse producido el delito. Entonces, la concentración en ese momento no es la misma que en el que estamos tomando 6 horas, 4 horas después. Entonces, la fórmula de Friedman, el CO, que es la concentración de dioxidilo en sangre cuando ocurrió el hecho. El CT es la alcoholemia en el momento de la extracción, o sea, cuando el laboratorio te da la concentración. T es el tiempo transcurrido en minutos. Y hay un coeficiente de tilooxidación que en el hombre es el 0,025 y en la mujer el 0,026. ¿Qué problemas médico-legales nos da este embriaguez después de ver la fórmula? Las variaciones post-mortem de alcohol, la deducción médico-legal de la curva de alcoholemia,
la determinación de una alcoholemia anterior y también tenemos que saber si hay interacciones con otras drogas. Entonces, el diagnóstico médico legal de una intoxicación alcohólica, primero, no existe un síntoma aislado o un síntoma típico que nos diga, esta tiene una intoxicación alcohólica. Entonces, lo primero que vamos a establecer es el estado de embriaguez. ¿Y qué es un embriagado? Es una persona que se encuentra bajo la influencia de alcohol en grado tal que nos permite perder las facultades de autocrítica, ¿ya? Que es incapaz de ejecutar con acierto una ocupación habitual, trabajar, conducir, ¿no? Y se puede hacer una exploración física. Entonces vamos a ver un primer periodo que es el subclínico de diagnóstico de los estados de embriaguez. Entonces, el primer periodo, que es el subclínico, tenemos una alcoholemia entre 100 y menor a 500 miligramos por ciento. O sea, entre 100 y a 500. Lo que les decía, menos de 500 puede ser permisible. ¿Qué pasa en este periodo subclínico, cuyo valor de la alcoholemia es de 100 miligramos y es menor a 500 miligramos por ciento? Si bien es difícil detectar clínicamente, ya hay manifestaciones que parecen imperceptibles, inaparentes en la mayoría de las personas. Pero para el peritaje forense, para la clínica forense, va a comprometer que levemente la aptitud de un individuo, tanto al conducir vehículos como en su actividad laboral. Por ejemplo, la computadora no va a tener una concentración con el teclado, el escribir le va a dar cierta dificultad. Entonces, por eso hay un cierto riesgo de una destreza, que determina una destreza habitual. ¿Sí? Muy bien, entramos a un segundo periodo que ya se lo denomina en estado de ebriedad ligera o intoxicación leve. ¿Cuánto nos va a dar el laboratorio? 500 gramos, pero menor a 1500 gramos por ciento. Este periodo mayor a 500 y menor a 1500 ya es una ebriedad ligera. Durante este periodo se produce ya una conducta progresiva de disminución de la inhibición. Hay la pérdida de autocrítica y del respeto convencional. Hay una sensación de euforia. Hay una verborrea. Empieza a hablar, querer llevar todo el diálogo si se quiere. Hay falta de temor. Hay mayor seguridad y hay mayor confianza que exceda lo habitual. ¿Sí? Hay una acción pseudoestimulante del alcohol, donde ya produce una depresión de la corteza cerebral. Hemos dicho pérdida de la autocrítica, o sea, pérdida de la actividad del lóbulo prefrontal que nos hace sapiens sapiens, ¿no? O sea, el sentido autocrítica. Hay mayor labilidad del humor, ¿ya? Depende del individuo, que hay una excesiva alegría o hay una tristeza. Hay una etapa de que te quiero como amigo, te estimo, o empiezas a recordar hechos que te amargan en ese momento, ¿no? Dentro de este segundo periodo, estamos en 500 miligramos menor a 1500. Aquí se pueden realizar tests bajo efectos de concentración de alcohol en sangre. Ya en este momento se produce un aumento o sea, va a producir un aumento del tiempo de reacción a estímulos auditivos, visuales, hay alteraciones de escritura y hay un nistagmo postural. Va por acá y otra vez vuelve. Las pupilas. Entonces hay un nistagmo postural, comienza a estar presente ya en una alcoholemia de 600 miligramos por litro o 600 miligramos por ciento.
Seguimos en este periodo de ebriedad ligera o intoxicación leve, entre 500 y menor a 1500. Cuando alcanza concentraciones que ya superan el gramo de alcohol, o sea, los 1000 mg por litro, en sangre, hay una incoordinación neuromuscular, hay dificultad en la marcha, hay una dificultad en la articulación de la palabra, hay una alcoholemia mayor, o sea, hay una dificultad de la palabra en la disartria, va a producirse una vasodilatación periférica, o sea, va a estar rubicundos, rojizos, hay una inyección conjuntival, hay una rubicundez en el rostro. En este periodo es frecuente que el paciente ya tenga cefalea y ligeros mareos porque ya está empezando un edema cerebral, ¿sí? Edema de la corteza. Va a haber una excreción pulmonar del alcohol y hay un aliento alcohólico que ya es un signo a tener en cuenta para la investigación clínica. Seguimos en este periodo de ebriedad ligera o intoxicación leve, 500 a menos de 1500. En lo que respecta a la función sexual, hay un aumento de líbido. No se olviden que el alcohol por excelencia es depresor del líbido, pero en esta concentración de alcohol hay un aumento del líbido, pero también que responde a la inhibición de la corteza y la pérdida de control, pero está consciente de lo que está haciendo y tiene la voluntad de hacerlo. Y además, bueno, ya vamos a ver más adelante a ciertos aspectos. En cuanto al estado de conciencia, se afirma que cuando la sangre está en 1000 mg o 1 gramo o mayor, todavía el paciente está lúcido y asume sus responsabilidades psíquicas. O sea, es imputable. Entonces ahí tenemos inhibición del aspecto sexual, ¿no es cierto? Las imágenes de una película que os gusta, Pretty Woman, antiguita. Seguimos en este segundo periodo, por encima de una cifra de 1000, llegando a los 1500, ya hay un estado de conciencia que se llama un estado crepuscular, que aumenta con la cantidad de alcohol en sangre. Hay una obnubilación con relativa lucidez. No exime al intoxicado de su responsabilidad penal porque tiene su capacidad de entender que eso es un delito y tener la voluntad de hacerlo. O sea, su capacidad cognitiva y volitiva están preservadas para delinquir. Entramos a un tercer periodo que ya se llama ebriedad completa o intoxicación moderada. La otra era ebriedad leve o intoxicación leve, donde el alcohol tiene una concentración mayor a 1500, pero menor a 3000 mg/100. A este periodo también se lo designa con el periodo médico legal. Este tercer periodo de 1500 y menor a 3000 se lo denomina periodo médico legal. ¿Debido a qué? A que ya hay alteraciones de conciencia, ya hay un estudio crepuscular de alteración de conciencia, ya hay periodos de amnesia, hasta que pueda llegar al estado de inconsciencia. ¿Cuál es la importancia? Que en la dificultad para determinar en cada individuo la concentración de alcohol en sangre, el estado de inconsciencia para ver si es imputable o no. Pero, por ejemplo, en caso de delitos sexuales, hay una disminución del líbido. O sea, no va a haber una erección, generalmente. Entonces, los hechos de delito sexual van a ser menos probables en esta concentración cuando dice no me acuerdo nada. Pero si se ha perpetrado, no podía estar en este estado. Sí estaba consciente de lo que ha pasado. Lo mismo en el manejo de precisión y neuromuscular en caso de lesiones, en caso de disparo por arma, en caso de herida por arma blanca. Si no hay la coordinación motora, o sea, si puede haber las lesiones, pero se ve que no hay una coordinación, podría estar en este tercer periodo. Pero si hay una coordinación neuromuscular más
nerviosa, en percepción, en cálculo y en... Entonces estamos en periodos menor a 1500. Es imputable. Se lo puede imputar. Está consciente del delito y tuvo la voluntad de hacerlo. Bueno, en este periodo de ebriedad completa o intoxicación moderada, mayor a 1500, menor a 3000, hay manifestaciones objetivas ya en el segundo periodo, que va a ir siendo más frecuente y evidente cuando se alcanza los 3000 miligramos por litro, o sea, los 3 gramos. Prácticamente en el 100% de los intoxicados hay un estado de embriaguez muy bien definido. Primero hay una depresión del cerebelo y el sistema laberíntico. Por eso hay alteración postural, por eso hay incoordinación neuromuscular. No sé si han visto a una embarazada con un aumento de la base de sustentación al caminar. En este periodo, el estado de embriaguez hace que esa postura, su base de sustentación se abra más y hay una dificultad no solamente de caminar, sino de mantener el equilibrio. Está el signo de Romberg en alcoholemias ya de 2500 miligramos. Ya hay un estado de embriaguez pleno, ¿sí? Entonces, ahí tenemos este tercer estado. Entonces, en este caso, cuando el paciente es incapaz de mantenerse de pie, el clásico hace el 4, ¿no es cierto? Con los ojos cerrados, puede oscilar o se cae, ese es el signo de Romer positivo, que se puede hacer en este periodo ya. Entonces, en este tercer periodo de embriaguez completa o intoxicación moderada, mayor a 1500, menor a 3000, ya hay alteraciones posturales que obligan, lo que les decía, a aumentar la base de sustentación. La marcha se hace titubeante, imprecisa, zigzagueante, se tiene proclividad de perder el equilibrio y tener caídas. Entonces ahí vamos a tener en un buen número de casos los TEC, los traumas cráneoencefálicos. Entonces, en esta pérdida de equilibrio, en caídas, se exponen a serios traumatismos que pueden ser mortales, ¿ya? Sobre todo si hay agresión, si hay riñas y peleas, que la fuerza que normalmente una persona puede desequilibrarla, a esa persona puede sufrir una caída, un TEC y puede ser mortal. Y el agresor ya tuvo un problema, porque ya no estaríamos hablando de una agresión o peleas, sino de un homicidio. También en los hechos de tránsito, sobre todo en la parte peatonal. Este tercer periodo, en donde el lenguaje ya es confuso, exagerado, hay una marcada dificultad en la palabra, hay una anartria. O sea, ya es, por ejemplo, tener periodo, ebriedad, o sea, ya hay una anartria. En el segundo había disartria. Hay trastornos visuales, hay una disminución de la agudeza visual, hay una incoordinación neuromuscular que compromete a los músculos oculares, tercer, cuarto y sexto par craneal. Son síntomas ya característicos de intoxicación. En el nistagmo se observa con mayor frecuencia que el segundo periodo, que ya les he visto que había un nistagmo postural. Entonces, este ya es el tercer periodo. Ya. Y entramos finalmente al cuarto periodo, que es intoxicación severa o grave, donde la alcoholemia es superior a los 3000 gramos por ciento, o sea, a los 3 gramos por litro. Entonces, en este grado de alcoholemia, que está cerca a los 4000 miligramos por ciento, hay un estado de somnolencia, progresa un sueño profundo. Si supera los 4000 miligramos por ciento, hay un estado estupuroso que ya es premonitorio de entrar a un estado de coma. ¿Ya? El estado de coma se va entre periodos entre 4000 y 5000 miligramos por ciento.
Los reflejos están abolidos, hay relajación de esfínteres, la respiración se hace bradineica, superficial, estertorosa, más o menos suena así. Se produce una midriasis que no responde a la luz, hay ojos de muñeca, no fotorreactivas. Se produce relajación de esfínteres, defecación y diuresis espontánea. El pulso y latido cardíaco es taquicárdico. Hay una hipotensión arterial que nos puede llevar al colapso y al shock. Hay una piel fría, sudorosa. La temperatura corporal desciende. Entonces, este es el cuarto periodo premonitorio, que incluso el estado de coma puede ser que nos lleva a la muerte. Este cuadro de intoxicación severa o grave, que es superior a los 3.000 miligramos por ciento, se puede producir regurgitación alimentaria y producir una broncoaspiración o una muerte por asfixia o neumonías por aspiración. Puede haber enfriamiento, ¿ya? Sobre todo peligroso en un intoxicado por el efecto vasodilatador cutáneo. Temperaturas bajas, ¿no? Entonces, la muerte consecutiva a complicaciones broncopulmonares en enfriamiento o broncoaspiración en regurgitación alimentaria. Puede venirnos infecciones pulmonares que llevan a la muerte por una neumonía o por un edema agudo de pulmón. Se puede dar traumatismos cráneoencefálicos con hemorragias cerebromeningias, hematomas subdurales que pueden ser mortales. En este periodo de intoxicación severa o grave, cuando el intoxicado despierta, hay una anamnesis total, presenta vómitos intensos, cefalea holocraniana permanente. ¿Por qué? Porque ha tenido o son manifestaciones de que de un edema cerebral, ¿no? El edema cerebral acompaña una intoxicación severa. Y si no se produce la recuperación, la muerte ocurre por depresión del centro respiratorio y vasomotor que está en el tallo cerebral, a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? Entre 1 hora a las 12 horas que siguen a la ingesta. En general, esto se debe, se observa en alcoholemias mayores a 4.000 miligramos o a 5.000, o sea, a 4 o 5 gramos por litro. Entonces, esta alcoholemia, que lo hemos ido describiendo, vamos a un resumen. En el primer periodo, que es de 0.1 a 0.5 gramos por litro, o de 100 a 500 miligramos por ciento, hemos dicho que se lo conocía como un periodo subclínico. Puede haber o no síntomas o signos clínicos. Pruebas psicométricas nos van a poder mostrar la prolongación, o sea, la respuesta prolongada en el tiempo al estímulo. Hay posibilidad de incidentes. Hay un segundo periodo de 0.5 a 1.5 gramos por litro o de 500 a 1.500 miligramos por ciento, donde habíamos dicho que era una embriaguez ligera, una intoxicación leve, donde hay un periodo de euforia, de verborragia, de excitación. Puede haber disminución de la atención, pérdida de la eficiencia en actos más o menos complejos, en el trabajo, de conducir un automóvil. Hay dificultad para mantener una postura. Aumenta la posibilidad en este segundo periodo de embriaguez leve o ligera, no, de embriaguez moderada o intoxicación moderada, embriaguez ligera. Entonces, entramos a un tercer periodo de 1.5 a 2.5 gramos por litro, de 1.500 a menos de 3.000 miligramos por ciento, donde hay un periodo de excitación, de confusión, de agresividad, hay alteraciones de la percepción, hay pérdida de control. Entonces, ahí podemos tener dolor de cabeza, vómitos, náuseas, etc.
Y hay un cuarto periodo entre 2.5 a 3.5 gramos por litro, o sea, de 2.500 a 3.500 miligramos por ciento, que puede ser un curso mayor a 4.000, donde hay un estado de estupor, de coma, de apatía, de falta de respuesta a los estímulos, hay una incoordinación neuromuscular y hay una relajación de esfínter. Con niveles mayores a 3.500, a 3.5 gramos por litro, hay riesgo de muerte, hay un estado de coma, puede producirse un paro respiratorio, puede producirse una broncoaspiración, hay un enfriamiento, puede haber una neumonía y un edema pulmonar, etc. Puede haber bradicardia, vasodilatación periférica, afección intestinal. Ya tenemos los periodos en este cuadrito, que puede ser permisible hasta 0.5 gramos por litro. No hay manifestaciones clínicas entre 0.5 y 1.500, ya hemos hablado de la embriaguez ligera, hay alteraciones psíquicas, neurológicas, hay una excitación, hay palabra fácil, disartria, disminución del temor, atención perturbada, disminución de la eficiencia, etc. Entre 1.5 y 3 hay una embriaguez moderada, estado de conciencia, marcha tambaleante, coordinación motora, disartria que puede llevar a una anartria, vasodilatación, vómitos, automatismo con una anamnesis, un estado que puede involucrar responsabilidad en la comisión de un delito, dependiendo del delito. Y a partir de 4 gramos por litro, la persona no está acostumbrada a consumir alcohol, entra en un estado de coma y puede producirse la muerte. Entonces, ¿qué métodos? Esto es repaso, que ya lo han hecho. ¿Qué métodos bioquímicos nos permiten determinar el alcohol del aire expirado? Es la estilómetros oficialmente autorizados, se hace una determinación de alcohol, espectrofotometría, métodos enzimáticos, cromatografía gaseosa. Se puede hacer el cálculo de consumo de alcohol, que se basa en la graduación de alcohol y la bebida en la cantidad consumida. Esta cantidad consumida se expresa en gramos, la graduación de las bebidas se expresa en volúmenes. En la fórmula debe incluirse la densidad de alcohol, que es 0.79. Entonces tenemos los gramos de alcohol, el volumen por decilitro, por graduación, por 0.79. Y tenemos algunas graduaciones de los alcohol. La sidra está al 4%, la cerveza en 4 a 100, vino de 100 a 18, los aperitivos de 15 a 25, licores dulces de 20 a 35 y los destilados, como el whisky, 36 a 45 grados. Bueno, y ahí tenemos una variedad de bebidas alcohólicas, ¿no? ¿Qué variaciones puede haber post-mortem en cuanto al alcohol? Puede haber por difusión pasiva desde el estómago, intestino y tejidos adyacentes. Hay una alteración post-mortem, hay pérdida y ganancia de alcohol. Puede haber una preservación de la muestra, ¿no? Se puede hacer un envase de vidrio, se puede tomar con agua estéril, se puede añadir fluoruro de sodio, un anticoagulante, almacenamiento en nevera. En cuanto al laboratorio de la intoxicación alcohólica, se solicita la determinación de alcohol en sangre, concentración de alcohol en orina, para confirmar un diagnóstico de intoxicación, puesto que los niveles de alcoholemia y alcoholuria guardan estrecha relación. Se recomienda las muestras de alcohol en frascos de vidrio, con jeringa estéril, con anticoagulante y almacenado refrigerado, digamos expuesto. En caso de necropsias, también es recomendable tomar el alcohol del humor vítreo. En realidad, la muestra de tumor vítreo es la más fidedigna porque retarda el proceso de, que lo vamos a ver, de descomposición, o sea, putrefacción. La detección de alcohol en el aire expirado es la excreción de alcohol, ¿no es cierto? Es práctico, pero permite detectar que la ingestión de alcohol. De resultar negativa, no es necesario efectuar alcoholemia. Se debe efectuar para contar un resultado en alcohol en el cuerpo, ¿no? Entonces ahí tenemos una necropsia.
Se puede tomar las muestras de humor vítreo, que esto lo vamos a explicar en la tercera sesión. También se puede ver algunos otros tóxicos que lo vamos a explicar, que es el etanol, los barbitúricos, las benzodiazepinas, antidepresivos, opiáceos, cannabinoles, anfetaminas, anestésicos, etc. ¿Cuál es la ventaja? Que no se contamina fácilmente con otros fluidos y lo que les decía, la descomposición es más retardada en el cadáver, ¿no? Entonces, ahí tenemos una muestra de humor vítreo, que lo vamos a hablar en necropsia. Ya, esta sería el fin de la primera parte de los síndromes psicológicos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Claudia.